Luis Feldman del Comunal Puerto Montt. También, obviamente, agradecer la asistencia técnica y el trabajo que está realizando Balmaceda Arte Joven en su directora Francisca París. Un saludo, Francisca. Sabemos de la calidad del trabajo que Balmaceda realiza y del empeño y todo el aguante que le están poniendo, sobre todo en estos tiempos de pandemia. El tema de hoy, que es la contención psicoemocional para la contingencia sanitaria, es un tema que aborda un tópico que yo creo debe ser el pilar central de lo que estamos viviendo hoy. Más allá de lo que es la parte técnico-pedagógica, que es importante, hoy día hay una situación psicoemocional que está afectando no solamente a nuestros estudiantes y apoderados, también a los docentes, a las profesoras y profesores y a la gente en general, por esta situación en que nos encontramos, las incertidumbres, ¿cierto? El miedo a esta situación que es inédita, sobre todo en nuestras vidas y que muchas veces tenemos muchos reparos en cómo incluso las autoridades centrales del país están llevándola a cabo y nos están protegiendo en este momento en que necesitamos tener esa contención. Por tanto, se valora en esa medida lo que está realizando este foro y la charla que vamos a escuchar hoy sobre la contención psicoemocional en contexto de contingencia sanitaria. Para no extenderme más, les deseo mucho éxito. Cuentan con todo el apoyo de la directiva regional del Colegio de Profesores, de cada uno de sus miembros, y nada más que desear éxito a esta nueva actividad. Muchas gracias, Janina. Muchas gracias también. Este foro se está transmitiendo en directo desde la página de Facebook DAEM Puerto Montt y también desde la página web del COPROCHI, colegio-regloslagos.cl. La duración de este foro es de 1 hora, con una posición de 30 minutos como máximo, si es que se mantiene ágil la participación de ustedes como invitadas e invitados. Bueno, vamos a conocer las normas de convivencia que van a aparecer en pantalla para la participación en cuanto al uso del micrófono, en cuanto al vocabulario, etcétera. También les quiero señalar cuáles son las modalidades de participación. Tenemos 2 formatos. Un formato directo en el cual ustedes van a poder intervenir con micrófono abierto, con sus comentarios o preguntas, con un tope máximo de 2 van a escribir su reflexión o pregunta para que sea leída en el desarrollo del foro. Les quiero contar que la pregunta del foro, que ya está escrita en el chat, va a poder ser ya sea con una palabra o con un enunciado, a la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos deberían priorizarse en el ámbito de la contención psicoemocional en las comunidades educativas? Como les dije, la pregunta y el link están escritos ya en el chat para que lo puedan revisar y puedan ir respondiendo durante el desarrollo del foro. Las respuestas las vamos a ir revisando en el transcurso de esta jornada para ir viendo el resultado de estas. En resumen, entonces, para dar el inicio, vamos a ver la exposición de los 3 panelistas. Mientras tanto, ustedes, los participantes, van a poder ir pidiendo ya la palabra o escribiendo sus observaciones en el chat. Y después se va a abrir el plenario con la participación de todos, con un máximo de 2 minutos por intervención, donde además iremos revisando la respuesta de la pregunta del foro. Entonces, les pido a Gustavo Paredes Vargas, nuestro primer panelista. Él es psicólogo, diplomado en psicología organizacional, consultor en gestión de personas y selección de personal. Desde el 2018 es miembro de la dupla psicosocial y en convivencia escolar en Escuela Básica Peyuco. Y también psicólogo en programa de integración escolar en Escuela Particular San Ignacio. Va a exponer sobre el rol de la familia y los docentes en la educación a distancia en el actual contexto de emergencia sanitaria. Escuchamos entonces.
Muy bien, muchas gracias por la presentación, Yanina. Como mencionaba, mi nombre es Gustavo Paredes, fui invitado para poder participar de este foro y la verdad es que más que nada vengo a expresar conocimientos, experiencias que se han ido desarrollando durante este transcurso que llevo trabajando en la educación municipal. La verdad es que voy a mostrarles una presentación. En la cual hay algunos... Ok, bien, el rol de la familia y los docentes en la educación a distancia en el actual contexto de emergencia sanitaria. Parto con una frase que para mí es muy importante, que habla de que uno de los mejores secretos de la vida es que todo lo que vale la pena hacer es lo que hacemos por los demás. Nosotros en el rubro en el cual nos encontramos, constantemente estamos trabajando con personas y para las personas. Y es relevante allí que veamos que nuestro rol educativo, nuestro rol social es transversal, es la base y pilar fundamental de nuestra sociedad, porque estamos formando a las personas, ¿cierto?, que van a ser los futuros adultos, quienes van a tomar las nuevas decisiones y probablemente muchas de esas decisiones vayan a impactar en nosotros también. Por lo tanto, es relevante que tengamos este concepto como muy internalizado respecto al rol que ocupamos socialmente. ¿Bien? Para comenzar, me gustaría hablar un poco de la familia, y cuando hablamos de la familia, nosotros nos vamos a encontrar con que existen diversas familias, y en esta pirámide grafico algunos de los componentes o de los integrantes o actores claves de la familia. Encontramos a los padres, a los hijos, los tíos, los amigos, los hermanos, nietos, vecinos, primos, abuelos, etc. Son personas que constituyen las familias. Todas las familias son diferentes y en cada comunidad educativa vamos a ver distintos tipos de familias. Y dentro de esas variedades de familias vamos a encontrar también de que hay una distribución de roles que no va a ser igual una con otra. Siempre los roles van a estar distribuidos de una manera diferente, y más ahora en el contexto que estamos viviendo. Aparte, la comunicación, pensemos en la comunicación interna que tenemos nosotros como comunidad educativa. Imaginémonos que cada familia tiene su propia forma de comunicarse, y no siempre las formas de comunicarse van a ser adecuadas, ¿ya? Y cada familia también busca satisfacer necesidades, tanto de nuestros niños, niñas y adolescentes, como también las necesidades de sus adultos que lo integran. Ahora, para mí es súper importante aquí, cuando menciono problemas psicosociales previos y actuales, que hagamos una mirada. Muchas veces nosotros nos vemos envueltos por problemáticas de nuestras familias. Tenemos familias que son multiproblemáticas, tenemos familias que probablemente tienen algún tipo de disfuncionalidad en su funcionamiento, ¿cierto? Y comenzamos a hacer cuestionamientos respecto a cómo podemos irlo mejorando. Ahora, tenemos que considerar siempre que nuestras familias ya tenían ciertas dificultades, y hoy con la pandemia, con la crisis social de octubre, con la crisis económica que estamos viviendo actualmente, esos problemas se agudizaron, esos síntomas comenzaron a hacerse más visibles y comenzaron las familias a requerir de nuestro apoyo. Y cuando hablamos de las familias, no solo hablamos de las familias de nuestras comunidades educativas, también hablamos de nuestras familias, de qué es lo que está pasando con nosotros actualmente. Luego tenemos las prioridades han cambiado, las prioridades ya no son las mismas que teníamos hace 7 u 8 meses atrás. ¿Ya? La toma de decisiones se ha vuelto un poco más compleja. Estamos trabajando básicamente por ensayo y error en muchas de las modalidades que estamos estrenando hoy en día. Y es súper importante la valoración o el reconocimiento que brindamos nosotros, ¿verdad?, como funcionarios del área de educación a nuestras familias, y el reconocimiento y la valoración que hacemos del rol que cada uno de nosotros ocupa en la comunidad educativa. Y cuando hablamos del rol que ocupamos dentro de la comunidad educativa, tenemos también de que la comunidad educativa está integrada por diferentes actores. Tenemos desde los profesores y profesoras, estudiantes, dirección, UTP, asistentes de educación, programa de inclusión escolar, las duplas psicosociales, las inspectorías, las unidades de convivencia escolar, los centros generales de padres, madres y apoderados, y todas otras instituciones colaboradoras cumplen un rol fundamental dentro de esto. Y no solo es un rol académico o de enseñanza, sino que también tenemos un rol psicosocial, en donde abordamos las problemáticas que tienen nuestras familias, y tanto docentes, asistentes de la educación y profesionales de apoyo, tenemos que estar constantemente en comunicación, no solo con las familias,
sino que entre nosotros, saber qué es lo que hace mi colega de la unidad de convivencia escolar, saber qué es lo que están haciendo mis colegas asistentes de educación y podernos ir transmitiendo la información que vamos obteniendo mediante diferentes formas, ya sea entrevistas formales, ya sea por medio de conversaciones informales, ¿ya? Luego tenemos el rol de la inclusión, que es ser capaces de integrar a todas las personas dentro de la toma de decisiones, tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades que se están identificando. Hemos visto de que hay intervenciones a nivel comunal, ¿cierto? También hay intervenciones en cada unidad educativa que buscan satisfacer las necesidades que existen en nuestra comunidad hoy en día. Luego, la escuela tiene una formación valórica para los estudiantes. Nosotros, claro, tenemos lo académico, tenemos la enseñanza, tenemos los contenidos, pero transversalmente tenemos una formación valórica que caracteriza cada uno de los sellos que nuestra escuela ha establecido dentro de sus programas o proyectos educativos. Luego tenemos que la comunicación siempre debe ser multidireccional. Tenemos que aprender a comunicarnos. Piensen, cuando trabajamos presencialmente es complejo de pronto comunicarnos. Hoy en día con las plataformas virtuales hemos debido ir adaptándonos todos. Las personas que tenían más conocimiento en informática, en computación, en redes sociales, hemos tenido que ir educando también a nuestra comunidad para lograr hacer llegar la información de una manera que logremos una mayor cobertura. La educación, como mencionaba anteriormente, no es solo un proceso escolar. La educación se produce en distintos contextos y en la familia es donde se producen los procesos básicos, como la expresión de sentimientos, donde está la formación de la personalidad del niño o de la niña y donde comenzamos a ver los primeros patrones de conducta. Todos los patrones de conducta, toda la formación valórica, los sentimientos y la forma en la que se expresan, se aprende en la dinámica familiar y se ve reflejado en las conductas de nuestros niños y niñas. ¿Y cómo lo hemos reflejado nosotros dentro de nuestras salas de clase, en nuestros pasillos, en nuestras actividades extraprogramáticas? La familia es un centro de expresión espiritual también, ¿cierto? Porque cuando su integración es positiva, dentro de ella se van a generar valores muy íntimos del espíritu o de la esencia de las personas, como es el amor, la bondad, la solidaridad y toda una serie de expresiones éticas y de felicidad personal que se ven reflejadas en su actuar. Sin embargo, allí es cuando el rol de la familia y la escuela se toman de la mano y comienzan a construir a una persona, ¿cierto?, la cual debería cumplir con los patrones sociales que nosotros esperamos de las niñas, ¿cierto? La escuela es un lugar en donde los niños y niñas ponen en práctica lo aprendido y se transforma en un espacio seguro, donde ellos pueden expresar sus emociones, pueden mostrar sus conductas, donde sociabilizan y lo principal es donde reaprenden, donde nosotros los guiamos en estos procesos de transformar ciertas conductas. Y cuando decimos que reaprenden, no solo es algo para ellos, sino que para la familia. Nosotros, queramos o no, tenemos que visualizar que las intervenciones que hacemos en una reunión de apoderados, en una entrevista, en una llamada telefónica, son intervenciones que no solo van a involucrar al niño o niña, sino que van a involucrar a la familia completa, enseñando cómo redistribuir los roles, enseñando autocuidado, promoviendo valores positivos que puedan ayudar a fortalecer este núcleo familiar. Mi invitación principalmente es a no juzgar a las familias. Todas las familias somos diferentes, todas las personas tenemos distintas formas de ver e interpretar el mundo, pero sí tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser asertivos y tenemos que comunicarnos de manera adecuada cuando vamos a abordar las problemáticas que hoy en día, como mencionaba al principio, se han vuelto mucho más fuertes, se han vuelto los síntomas mucho más agudos. ¿Cuál es el rol de la familia y la escuela entonces? Principalmente promover la solidaridad al interior de la familia, entre los padres, entre los hijos, abuelos, tíos, primos. ¿Y cuándo la vemos reflejada? Cuando llega un familiar a buscar una tarea, cuando un familiar toma contacto con nosotros, cuando nos dicen, no tío, si mañana voy donde mi tía para conectarme y poder participar de tal actividad, estos días me estoy quedando en la casa de tal persona porque mis papás están trabajando. Esas son acciones al interior de la familia muy relevantes y que están dando sellos muy particulares a la nueva generación que se está formando. Luego tenemos la solidaridad con las personas de nuestro entorno, y es básicamente lo que nosotros como escuelas, como liceos, como colegios estamos proyectando. Tiene que ver cómo es el compañerismo dentro de los cursos, cómo es la relación entre amigos, cómo es la relación entre pares, entre profesores, asistentes de la educación, ¿cierto? Básicamente las conductas que nosotros tenemos al interior de la comunidad educativa, somos una familia, y eso también se va transformando en un proceso de aprendizaje para las demás personas que forman parte de nuestra comunidad.
Y finalmente, la solidaridad social y con el medio ambiente. Hoy es muy importante que podamos considerar estas temáticas. Hoy son sellos que se están trabajando de manera transversal a nivel comunal y que tienen que ver con el reciclar, con el generar conciencia ambiental, conciencia social, pensamiento crítico, dar el ejemplo con nuestras conductas, promover el autocuidado y la equidad. Creo que son temáticas muy relevantes en este momento. Y para finalizar, quiero hacerles la invitación, ¿cierto?, a que si cambiamos la forma o el modo en que miramos las cosas que nosotros miramos cambiamos. Quiero hacerles esa invitación a que transformemos este contexto en un contexto de aprendizaje, en un contexto en donde podamos aportar a las demás personas de manera solidaria y empática. Eso sería parte de mi presentación. Muchas gracias. Bien, seguimos en el foro de educación comunal. Esperamos unos segundos que están preparándose la próxima presentación y seguimos. Gracias a todos los colegas y a toda la gente de la educación que está participando. Gracias por su comprensión. Se están utilizando nuevas tecnologías. Creo que es importante también ser solidario con esto. Hay un chat donde podemos ver las problemáticas que hay, así que pueden escribir ahí también. Está disponible el Mentimeter para que ustedes nos compartan su frase, qué es lo que hace falta y pueden votar, y después al final de la actividad vamos a ver un gran mapa conceptual de todos ustedes participando. Muchas gracias. Gracias por esas indicaciones. Vamos entonces a escuchar al siguiente panelista, Diego Díaz Vargas. Se los presento. Él es profesor de Historia y Ciencias Sociales, magíster en Educación y diplomado en Liderazgo para la Innovación. Desde el 2014 al 2019 se ha desempeñado como convivencia escolar en el sector particular subvencionado y municipal. Desde el año 2015 fue encargado de convivencia de la Escuela Arturo Prat y director de la Escuela de Cultura y Difusión Artística. Diego nos va a hablar sobre la hoja de ruta de trabajo en contención psicoemocional en la Escuela de Cultura y Difusión Artística. Te escuchamos, Diego. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación realizada por el Colegio de Profesores y también por la Unidad Técnico-Pedagógica de nuestro DAEM. Más que una hoja de ruta, lo que hoy quiero compartir con ustedes son dos conceptos que creo que son fundamentales para abordar la actual situación que vive en nuestro país. Y esos conceptos son la empatía y la resiliencia. Así le quise titular a esta pequeña exposición, ¿ya? Y antes, durante y después, porque tengo la convicción de que ambos conceptos son fundamentales para abordar de manera empática, ¿cierto?, de manera profunda la pandemia que actualmente estamos viviendo. En ese sentido, cuando hablo de empatía, me refiero no solamente a la empatía que tenemos con los estudiantes, porque estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por llegar a cada uno de ustedes, a cada uno de ellos, perdón, sino también a la empatía con nosotros mismos, con nuestros apoderados, con nuestros colegas, porque estamos en un momento en que nuestra vida profesional se está fusionando con nuestra vida personal. Y en ese sentido, no solamente somos profesores, somos hijos, somos padres, somos familia, somos orientadores, tenemos estudiantes que están trabajando, tenemos estudiantes que están cumpliendo otros roles, cuidando a los hermanos más pequeños, tenemos padres que están en situaciones bien complejas. Por lo tanto, la empatía parte por reconocer que todos estábamos en una situación distinta y que nadie estaba preparado para abordar esta situación. Por otra parte, cuando hablo de resiliencia, me refiero puntualmente a la capacidad de dignificar el error. Hoy en día nosotros estamos aprendiendo a partir de nuestros errores. Vuelvo a reiterar, nadie estaba preparado para esto, por lo tanto hemos estado practicando estrategias, hemos estado trabajando
distintos mecanismos, probando lo que funciona, lo que no funciona, dándonos cuenta de profundas brechas que había en nuestro sistema educativo, que todavía hoy persisten. Por lo tanto, creo que estos dos conceptos, el ser empático, el ser resiliente, nos van a permitir construir puentes entre lo que ya estamos haciendo en los colegios hace mucho tiempo. En nuestros colegios municipales hace mucho tiempo la convivencia escolar era un foco central, no es algo desconocido para nosotros. El trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica. Sin embargo, hoy eso lo vemos profundizado y sabemos que cuando volvamos, en el momento que sea, vamos a necesitar mucho más de esas capacidades. Hace unas semanas atrás, esta encuesta nos hablaba de cómo se sienten los estudiantes en el hogar. Un 63% dice que ellos están aburridos y un 3% se declara que está feliz. Es una encuesta que se realizó hace un par de semanas. Sin embargo, la pregunta que les invito a reflexionar es, ¿cómo estamos nosotros en el hogar? Los profesores, los asistentes de la educación, nuestros apoderados, ¿en qué condiciones estamos para preparar el regreso a clases desde la situación que vivimos actualmente? ¿Cuál va a ser el estado emocional de nuestros estudiantes y de nuestros educadores al regresar a las escuelas? ¿Cuáles son las acciones que podemos adoptar en este momento, en el 18 de junio del 2020, para poder abordar de una mejor manera, para estimular un bienestar emocional en nuestras comunidades educativas? Y finalmente reflexionar sobre cuál va a ser el rol que cada estamento de nuestras comunidades va a tener para tener comunidades que tengan un adecuado nivel de bienestar psicológico y emocional. ¿Recetas? No hay, ¿ya? Y eso está claro. No tenemos recetas, pero sí es importante que podamos reconocer que aún en la distancia necesitamos fortalecer los vínculos. Y la mejor manera de hacerlo es conversando, dialogando, dejando los espacios de reflexión a través del trabajo colaborativo, a través muchas veces de estos medios digitales que nos permiten vernos y escucharnos, a partir, por ejemplo, de acciones tan concretas como no siempre sobrecargar a los estudiantes con material de trabajo pedagógico, sino que también dar momentos para que se conecten con los profesores. Hace unos días atrás escuchaba a una colega que decía que se conectó a su clase un estudiante que nunca había hecho ninguna guía. Desde marzo a la fecha no había trabajado ningún material educativo. Sin embargo, cuando se les avisó de que la clase iba a ser solo para conversar, solo para saber cómo estamos, ese estudiante se conectó. Eso nos dice que efectivamente nuestros estudiantes tienen ganas de conversar, tienen ganas de que nos escuchemos, tienen ganas de compartir. Y nosotros también, los profesores también, ¿ya? Porque, insisto, estamos en una situación de precariedad laboral donde nuestras vidas profesionales se han fusionado con nuestras vidas personales. Por lo tanto, acá hay algunos consejos: evitar la sobrecarga, el autocuidado, el cuidado mutuo. El cuidado mutuo parte con el trabajo colaborativo. Cuando llevamos la mochila entre más personas, el trabajo es mucho más fácil. En pedagogizar las emociones. ¿Qué tan importante es hoy en nuestra priorización curricular abordar los objetivos de aprendizaje transversal? Aquellos que se pueden desarrollar a través de proyectos, aquellos que se pueden desarrollar fusionando asignaturas, aquellos que se pueden realizar a través de la transversalidad educativa, aquellos que apunten a las emociones, a que los estudiantes se expresen a través del arte, por ejemplo. En nuestro caso, por ejemplo, a través del arte, a través de la literatura, a través de la herramienta que cada comunidad educativa estima conveniente. Y a su vez, también reflexionar sobre nuestro rol como docente. Hoy vemos una tremenda versatilidad de nuestras comunidades educativas. Hemos visto cómo rápidamente nuestros profesores se han puesto a la par, a la vanguardia, ¿cierto?, utilizando distintas herramientas tecnológicas. Eso es un logro, eso es un tremendo logro que tenemos que reconocer. Estamos dando pasos agigantados en pocos meses. Y eso también nos permite dar un ejemplo, ¿cierto? Esta resiliencia, saber que nos vamos a sobreponer a esta situación y saber que cuando volvamos tenemos que trabajar como una comunidad educativa integrada, unida, donde lo fundamental es el diálogo. Y esa es la invitación que les quiero hacer y la reflexión que quiero hacer en este momento. Dignificar el diálogo y dignificar el error. El error es aprendizaje. Siempre le decimos a nuestros estudiantes que cuando se equivocan, qué bueno que te equivocaste, porque lo vas a hacer mejor la próxima vez. Así puedes aprender qué hiciste mal. Sin embargo, esa indicación también va para nosotros. Hay muchas de las cosas que estamos haciendo que vamos a hacer que no van a funcionar.
sin embargo, tenemos que seguir adelante, tenemos que tener comunidades educativas que se muevan, ¿ya? Que puedan reflexionar y aprender de esta experiencia que, sin duda, nos va a fortalecer como comunidades educativas. Esta es una tremenda oportunidad. Yo veo el vaso medio lleno. Creo que esta es una oportunidad para que nuestras comunidades educativas resurjan, ¿cierto? Y regresemos en condiciones en condiciones victoriosas. Esa es la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Quisiera dar un pequeño comentario sin extenderme. Rescato mucho lo que dijiste de dignificar el error, más aún si esa frase viene de un director, ya que nosotros los profesores nos sentimos a veces muy juzgados cuando cometemos errores, y creo que tanto los estudiantes como nosotros podemos equivocarnos y ser tratados con dignidad en el error. Hay comentarios ya dentro de los participantes. Angélica dice: lo importante es la comunicación, directivos, padres y alumnos. Y Tatiana señala que una de las principales temáticas es la comunicación más fluida con los apoderados y estudiantes. Vayan participando en la pregunta del foro. Es muy importante que lo hagan porque la pregunta va a arrojar un resultado que va a hacer un collage tipo mapa conceptual, donde van a aparecer, ¿cierto?, las respuestas de todos con un tamaño más grande o más pequeño de acuerdo a la tendencia en la respuesta. Así que es bueno que participen en ella. Colocamos el link de nuevo acá, lo voy a volver a poner. Ahí está el link para ingresar a la pregunta del foro. Vamos a continuar entonces escuchando a la siguiente panelista, Cristina Díaz. La presento. Ella es psicóloga humanista de la UTO y coach profesional de Newfield Network. Me salió más o menos, pero bueno. Trabaja en educación desde el año 2008 en realidades rurales, colegios particulares subvencionados y sistema municipal. Actualmente, Darío Salas, específicamente en el ciclo prebásica y primero básico. También ejerce como psicóloga clínica para adolescentes y adultos en el ámbito privado. Ella nos va a hablar sobre el impacto del estrés en las comunidades educativas. Te escuchamos, Cristina. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Espero que estén bien todas y todos. Agradecida por la invitación. Yo trabajo como psicóloga en el Colegio Darío Salas, en el ciclo más pequeño, que es la prebásica y los primeros básicos. Y dada la conversación que tuvimos, ¿no es cierto?, antes de esta presentación, creí que podía mi aporte estar orientado a esta temática, considerando mi experiencia en lo que tiene que ver con el autocuidado, que ha sido un tema que siempre cruza, digamos, todos los trabajos y especialmente en este contexto. A mí me gustaría partir de la idea de que este foro, cuando se llama contención psicoemocional, estamos pensando en un ejercicio de escucha, es un ejercicio de escucha. Cuando yo le hago contención psicoemocional a otro, yo estoy disponible para escuchar lo que ese otro, esa otra a mí me quiere decir. Y para poder escuchar, yo tengo que primero darme cuenta de que esa escucha podría estar un poco prejuiciada por mi historia y mis creencias. Entonces, escuchar empáticamente a otro no es fácil. Y es muy importante porque generalmente en los trabajos esos espacios no se generan. Es muy difícil en los trabajos presentarse honestamente como para que uno diga, mira, sabes que yo quiero que ustedes, colegas, oiga jefa, oiga, no sé, me escuche a mí empáticamente. ¿Por qué? Porque generalmente la contención psicoemocional va a partir de mostrar mi vulnerabilidad. Y uno no anda mostrando su vulnerabilidad por la calle, ni en los trabajos. Ya, a veces con suerte en las relaciones familiares y de pareja. Entonces, este es un desafío bastante grande. Pero que en este contexto
se ha vuelto una urgencia porque este es un contexto especial de crisis. Y de crisis mundial. Ya no es solamente crisis país, sino que es crisis mundial. Una crisis sanitaria que viene acompañada de un montón de cosas, de problemáticas asociadas, y que lo que menos está generando es una respuesta de estrés. Ahora, el estrés es una respuesta adaptativa del cerebro humano cuando la persona detecta que hay algo que le importa y que está siendo amenazado. Voy a ver cómo corro aquí esto. Ahí. Entonces, ¿cierto? Yo percibo que hay algo que está amenazado, que en este momento con la pandemia es la vida, la salud, el trabajo. Hay personas que ya han perdido sus trabajos. Hay personas que ya están en un estado de vulnerabilidad alimentaria, ¿cierto? Comiendo menos de 3 veces al día. Son situaciones extremas. Nosotros sabemos, por ejemplo, los que viven con adultos mayores, que si uno se contagia al abuelito o la abuelita, esa persona podría morir, ¿sí? Entonces, lo que menos pasa con un cerebro, con un cuerpo humano, es que eso es considerado una amenaza. Ahora, el estrés generalmente es una respuesta física que genera una serie de liberación de hormonas, y algunas de ellas, cuando esta liberación de hormonas se sostiene en el tiempo, se vuelven algo tóxico para el organismo, ¿ya? O sea, yo estar sometida a estrés continuo, permanente, se me puede volver algo peligroso para mi salud. Aquí mencioné algunas cosas que se pueden notar, por ejemplo, dificultades para dormir, palpitaciones al corazón, problemas digestivos, dolores de cabeza, tensión muscular, presión en el pecho, dificultades para respirar, como algunas manifestaciones de estrés, ¿ya? Como para que pongamos ojo ahí en cómo estamos nosotros con esto. Y la ansiedad, que es otra manera de expresar esto, que como consecuencia de un estrés, son los pensamientos, son las ideas que yo tengo en relación a esto que está pasando. Entonces, hay personas que son más ansiosas que otras, obviamente, y que algunos tienen una tendencia a ser como más catastróficos que otros, pero en general, con el contexto en el que estamos, es muy probable que estemos ansiosos, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de contención psicoemocional, es muy importante considerar que nuestros equipos de trabajo deberían constituirse en factores protectores para nosotros, como funcionarios y funcionarias. Y ese es un desafío. Porque el estrés continuo genera algunas dificultades que pueden transformarse en una erosión, en un queme profesional, en un desgaste profesional que es irreversible, ¿ya? Y que en estos contextos los profesionales de la educación, los profesionales de la salud están más vulnerables que otros profesionales a esto, y sobre todo porque se trabajan con temáticas complejas, con personas que están en realidades complejas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que nosotros nos deterioremos más si estamos sometidos a estrés continuo? Exceso de trabajo, desvalorización de lo que hacemos los profesionales a esto, y sobre todo porque se trabajan con temas. Hay confusión sobre lo que uno realmente tiene que hacer y lo que no. Falta de seguridad laboral, o sea que para que nosotros, ya sabes que no sé si a fin de año yo voy a seguir o no. En realidad, cuando tengo dificultades con la jefa o con el jefe, parece que puede ser que no voy a seguir, o que reciba alguna, como que se me disminuyan las horas, por ejemplo. Exceso de compromiso en relación con las responsabilidades del trabajo. Miren, aquí es curioso, porque dice exceso de compromiso. Que es decir, se supone que la respuesta del estrés a nosotros nos avisa que hay algo que nosotros tenemos que cuidar. Cuando aparece el estrés, porque nosotros podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Ojalá que nadie se estrese, ojalá que seamos fuertes y no estresemos. Resulta que el estrés es una respuesta del cerebro. Nosotros no la podemos controlar. Nosotros lo que podemos controlar es lo que hacemos después. Y por eso que es tan importante hoy día que también podamos ver que el estrés es una respuesta adaptativa cuando nosotros necesitamos ayuda.
cuando nosotros necesitamos apoyo. Entonces, aparte de liberar cortisol y adrenalina, también se libera oxitocina porque yo necesito de los demás cuando estoy estresada. Entonces sería muy interesante que, dado esa respuesta física que es muy sana, nosotros pudiéramos abrir espacios en el trabajo en donde hubiese diálogo, en donde hubiese posibilidad de hablar de esto, de lo que nos está pasando, donde las relaciones de confianza se fortalezcan y donde las demandas laborales sean adecuadas a las condiciones en las que estamos. ¿Ya? Porque si no, nosotros empezamos a exigirnos de una manera que es poco razonable a las condiciones en las que estamos. Y eso no significa que somos fuertes, somos mejores, somos peores, no. Solamente que estamos buscando mirar para cuidar. Porque nosotros, los funcionarios y funcionarias que estamos trabajando, también somos personas, tenemos familia y se está cruzando todo, como decía Diego, ¿cierto? Entonces, hay ciertos liderazgos que van a ser más protectores, que son los liderazgos democráticos. Es muy importante en este momento que los equipos sean capaces de escuchar y que se legitime ese malestar, que haya realmente contención, ya que sea una cosa transversal, que no sea solamente, mira, los psicólogos sabemos hacer contención, el resto no, los humanos sabemos hacer contención cuando estamos conectados con nuestro sentir, con la empatía. Entonces es muy relevante hoy día considerar ese aspecto, y eso fue lo que yo quise ofrecer a la reflexión. Visibilizar el malestar de manera oportuna, resolver conflictos de manera no confrontacional, generar espacios protegidos para explicitar los problemas, no que la gente elija callar, porque esa no es la respuesta adaptativa al estrés. La respuesta adaptativa al estrés es hablar. Y que nuestros equipos de trabajo puedan estar disponibles para eso. Eso sería por ahora, gracias. Pedimos a nuestro administrador Carlos Rojas que abra los micrófonos para aplaudir a las personas que hoy nos acompañaron. Ahí se doraban, toman copete, ahora estoy en paralelo. También salen, aparte de los aplausos, todos los ruidos. Súper bien. Bueno, Yani, tu audio. Ahí sí. Les agradecemos entonces a los panelistas, a los tres, que han estado desde distintas miradas dando sus visiones, ¿cierto?, acerca de la contención psicoemocional. Les recuerdo que participen en la pregunta. Quisiéramos ver ahora, pues si podemos mostrar un resumen del resultado que tenemos hasta el momento de lo que se ha respondido. Yo lo veo. Se reunirá mañana. Todos estarán aquí. Dani, tu audio. Yani, tu micrófono. Ay, sí, de nuevo, ya. Bueno, bastante pequeño para mi apreciación desde mis posibilidades de visualizar. Veo empatía y comunicación como lo más grande y lo central, vínculo directivo. Quisiera señalar de que los resultados de este foro nosotros los vamos a analizar, ¿cierto?, por lo menos desde los distintos ámbitos, tanto desde el DAN como desde la organización gremial del Colegio de Profesores, porque nosotros queremos que esto nos sirva para poder realizar nuevas acciones en pos de mejorar esta
educación a distancia, ¿cierto? Este nuevo teletrabajo. Voy a abrir entonces la discusión en este foro, personas que quieran participar, que quieran hacer preguntas o que quieran hacer intervenciones. Recuerden que con un tope de máximo de 2 minutos para darle la mayor cantidad de posibilidades a los 200 participantes que se encuentran en este momento aquí presentes. Ya, veamos si es que alguien está levantando la mano para participar. ¿Alguna quiere hacer alguna pregunta? Veo que han escrito bastante en el chat y tal vez esas opiniones podrían darlas a conocer aquí con total libertad, ¿cierto? Este es un foro para nosotros los docentes y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que hablar sobre este tema, ¿cierto? Que estamos en el aula y que queremos expresar la realidad que estamos viviendo. A lo mejor podría responderse en voz alta la pregunta. Macarena Bamondes quiere hablar. Ya. Adelante. Abre tu micrófono, por favor. ¿Qué pasó? Yanina, mira, mientras ella va, se logra conectar o activar el micrófono, vamos a ir comentando algunas de las palabras claves que han hecho en el comentario en el chat. Bueno, Tatiana Torrealba hablaba que la principal problemática es la comunicación. Ya Angélica Molina del Centro de Padres de la Chamisa hablaba sobre la importancia también de la comunicación, un concepto clave que se repite ya en 2 oportunidades. Javiera habla sobre evitar la sobrecarga académica, un elemento importante en este contexto. Es complejo reproducir la escuela dentro del hogar, entendiendo la situación en la que estamos. Catherine Vera, lo importante es el vínculo con los estudiantes, cómo a través de estos medios, ¿cierto?, podemos seguir manteniendo el vínculo, un elemento fundamental para mantener a los niños aprendiendo. Y no solamente aprendiendo, sino que sepan que su escuela y sus profesores estamos presentes para poder ayudarlo en lo que sea. Macarena Paredes habla de que el retorno a clases tiene que tener prioridad emocional, es lo más importante, desde ahí construir y que el aprendizaje, bueno, no necesariamente va a ser lo más importante. Paola, hay que adecuarse a la realidad de nuestros estudiantes, adecuarse al contexto. Ya Angélica decía que la comunicación es lo primordial. Eliana, tener empatía, una comunicación fluida, dar contención y brindar seguridad. Y PS Cristel dice la importancia de la videollamada que disminuye la ansiedad. Ya no solamente llamar por teléfono, sino que también mantener este contacto visual que va generando calma en las personas. Eso, Yanina. Ya. Muchas gracias, Norma. Miren, yo quisiera estimular la participación de ustedes a través de lo siguiente. Nosotros tenemos aquí a 3 personas que expusieron sus temas desde distintas miradas. Tratemos de aprovechar, de sacarle el mayor provecho posible, por ejemplo, la experiencia que Diego Díaz está realizando en la Escuela de Cultura, ¿cierto? La Escuela de Cultura, como ustedes bien saben, ha pasado por distintos procesos, ¿cierto? Y me imagino que el desafío es bastante grande ahí, ¿cierto? Conocido por toda la comunidad. Entonces, plantear este tema de la educación socioemocional en contextos de escuelas que han sufrido situaciones complejas, a mí me parece que es bastante interesante. Como la fórmula no la tiene nadie, ¿cierto? La respuesta correcta no la tiene nadie, pero sería bueno conocer, ¿cierto?, más allá
cómo está resultando, porque nuestras comunidades educativas están intentando hacer distintas cosas y a mí me gustaría que a lo mejor compartir las experiencias quizás en ese ámbito de cómo mejorar la educación psicoemocional, cómo lo estamos abordando en las escuelas. Personalmente yo podría decir, ¿cierto?, mi experiencia, pero no es la idea que yo hable aquí, sino que también que se extienda a los demás. Quiero invitarlos a eso. Por último, a contar la experiencia que están viviendo ahora como docentes. Así que atrévanse a hablar, a contar. ¿Aló? Muy bien, Javiera, te escuchamos. Ya, sí, quiero felicitar a los expositores, en especial a Diego, que hace énfasis en algo súper importante. Yo creo que como ámbito de educación hemos dejado mucho de lado este tema tan importante que es la contención emocional de nuestros estudiantes. Se ha dado mucho énfasis, ¿cierto?, al aprendizaje pedagógico, al desarrollo de guías y todo, y a pesar de que se hace asesoría telefónica, ¿cierto?, de los papás y todo, creo que aún estamos muy pobres en este sentido y es de vital importancia poder abordarlo lo antes posible porque tenemos la realidad en que muchas escuelas envían ciertos sus guías de trabajo y todo, guías extensas, que los papás lo único que genera es estrés, porque muchos de ellos todavía se encuentran trabajando, llegan tarde de su jornada laboral, ¿cierto? Tratan de equilibrar los tiempos del desarrollo de las actividades de la casa, laborales, además del desarrollo de material pedagógico con sus hijos. Muchos de ellos no cuentan con los conocimientos ciertos para poder hacer apoyo en el aprendizaje de sus pequeños y además de encontrarse en situaciones complejas de desempleo, cierto, estrés, muchos de ellos con niños con alguna necesidad educativa especial o discapacidad, que todo encontrándose, como decían algún colega ahí en los comentarios, cierto, en los niños con TEA, que muchos de ellos se encuentran descompensados en casa, y lo que nos encontramos cada vez que llamamos a los apoderados, ¿cierto?, es con papás muy ansiosos y estresados por la sobrecarga académica, ¿cierto?, de los diferentes colegios, por no lograr avanzar, ¿cierto?, con los niños en este aspecto, aún algunos aún con dificultad con respecto al equilibrio de la rutina en casa. Y todo esto se suma, ¿cierto?, al estrés del posible contagio. Entonces yo creo que es súper importante dar mayor énfasis a esto, porque lo único que estamos haciendo es sobrecargar a la familia y no darle el apoyo que permita favorecer el aprendizaje también de nuestros estudiantes. Muchos de ellos, muchos papás normalizando conductas ansiosas y de estrés en los niños, en donde los chicos comen cada 10 minutos, andan malhumorados, ¿cierto?, andan descompensados. Entonces yo creo que es súper importante a nivel comunal darle énfasis a esto y elaborar un plan de abordaje a esta gran problemática con orientaciones generales a todos los establecimientos educacionales. Sí, Javiera, ¿sabes qué? Encuentro súper llamativo y preocupante, ¿cierto?, que nosotros como profesores sometamos a nuestras estudiantes y familias a sobrecarga. ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque se ha dicho claramente desde el DAEM que no se debe sobrecargar. Ahora, cuando llega la información a la base, cambian el camino, no lo sé. Pero yo tengo muy claro eso, ¿cierto? Porque lo hemos conversado en mi condición de dirigente y está muy claro, yo lo tengo súper claro de que desde esa instancia no ha existido una presión de ese tipo. Entonces, ¿por qué está sucediendo? Esas cosas son las que se tienen que ir conversando y evaluando. No sé si alguien quiere agregar. ¿Sí? Janina. Marcela. Hola, Marcela. Hola. Bueno, les cuento. Yo soy Marcela Estudillo,
soy actualmente la UTP de la Escuela de Cultura. Me encuentro trabajando con Diego Díaz, que es nuestro director. Y yo les quería contar más o menos así la experiencia que nosotros tuvimos, que es bastante inusual, porque nosotros nos tuvimos que enfrentar a una escuela donde no pudimos conocer a nuestros colegas. Nuestro director tuvo más contacto con ellos porque las primeras semanas que siguió tuvo reunión con ellos. Además que la escuela estaba con un problema importante de infraestructura, ¿cierto? Se estaba arreglando por el tema de la toma. Y cuando ya estábamos preparados y con todo el ánimo para entrar a clase, nos sorprende, ¿cierto?, esta pandemia. Lo que hizo que no pudiéramos conocernos con los colegas. Por lo tanto, nuestra forma de conocernos con ellos ha sido solamente a través, ¿cierto?, de estos medios virtuales. Y eso, y si la comunicación es compleja entre seres humanos cuando estamos presentes, más aún se complejiza, ¿cierto?, a través de estos medios virtuales. Por eso, con el director y con todo el equipo directivo y convivencia, que también, ¿cierto?, es una profesora nueva y la inspectora, el sello en el fondo de nosotros ha sido la comprensión y la empatía con los profesores. Porque así como los estudiantes, ¿cierto?, tienen muchas veces problemas, nosotros no conocemos la realidad de nuestros profesores en la casa. Entonces, si de pronto hay, no sé, algún profesor no envió una guía o no se conectó o pasó algo, tener, ¿cierto?, la capacidad de comprender que también en ese hogar de ese profesor puede estar pasando algo. La idea del equipo no es ejercer, ¿cierto?, un liderazgo que sea dictatorial ni de amenaza, sino que todo lo contrario. La propuesta, ¿cierto?, desde el director y todos es ejercer un liderazgo democrático y que nuestros sellos sean sobre el respeto, la flexibilidad y la empatía con nuestros profesores. Porque en la medida de que los profesores, colegas, estamos bien anímicamente y nos sentimos bien en nuestro trabajo, vamos a funcionar bien con nuestros estudiantes. Los niños son quienes mayores perciben, ¿cierto?, cuando nosotros no estamos bien. Así es que esa experiencia le quería compartir, colega, a todos, ¿cierto?, que ha sido también una experiencia bonita, porque cuando nos empezamos a conocer, había que mirarse las caras, ¿cierto?, y hemos hecho algunas dinámicas y los colegas nos han recibido bien, ellos están contentos hasta ahora, y eso, nuestro sello, ¿cierto?, el respeto, la tolerancia, la empatía, y que también nuestros profesores, como desde UTP, les digo que pienso y estoy, ¿cierto?, muy segura en que cada uno tiene una vida detrás, ¿ya? Y que si de repente nos alcanza a enviar alguna actividad, antes de enviar un correo enojado o llamar la atención, hay que pensar, tal vez este profesor, ¿cierto?, tuvo algún problema. Así es que eso, colegas, gracias. Y esa es nuestra experiencia como Escuela de Cultura. Saludos para todos. Gracias, Marcela. Y así como Marcela contó su experiencia, pueden también los demás participantes atreverse y contar. Bueno, estamos viendo de nuevo el Mentimeter, que para mí es bastante pequeño. Norma, ¿tú lo ves mejor? Yo te ayudo, Yanina. Bueno, ya. En el actual contexto, ¿qué aspecto debería priorizarse en el ámbito de la contención psicoemocional en las comunidades educativas? Bueno, la contención, la empatía, la comunicación, el vínculo afectivo, que es sumamente importante, y considero que las escuelas de Puerto Montt han hecho un excelente trabajo en eso, y hay que felicitar a todos los equipos directivos y a los docentes, porque desde el día 16, o sea, se cortaron las clases presenciales y todas las escuelas han estado trabajando y los profesores se han puesto la camiseta en este proceso, así que felicitaciones para ellos. La escucha activa, la confianza, la solidaridad, así que hay varios elementos y conceptos sumamente importantes. Eso, Yanina. Ya, muchas gracias. Ya, recuerdo y rescato mucho la situación de la empatía, ¿cierto? Porque en todo momento, al menos yo he vivido la situación en la escuela de que en nuestra comunidad se ha dicho, avancen como puedan.
vayan embarcándose en este nuevo sistema a medida de sus posibilidades. Nadie está siendo obligado a seguir el ritmo del otro. En el caso de lo que estoy viviendo, estamos viviendo nosotros, es bueno rescatar lo positivo y también hay que cuestionarse cuando eso no sucede. Quisiera leer un comentario aquí que me llamó mucho la atención, dice de Andrea, de la Escuela Licarayén. Me gustaría agregar que otro aspecto que afecta a las familias en nuestras escuelas es el desempleo, lo cual aumenta la ansiedad y el estrés. Hemos escuchado en las noticias y parece muy lejano de familias que están comiendo 2 veces al día. Eso ha sido súper impactante y creo que nosotros creemos que eso es algo muy, al menos en mi caso ha sido difícil procesarlo. Y creo que es algo... Guillermo Marimán está pidiendo la palabra para que le den el pase. Ya. Te escuchamos, Guillermo. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo primero felicitar a todos los que pusieron. Muy buenas las presentaciones. Me quedo con algo que me llamó la atención, que dijo uno de los expositores, que tiene que ver con la transversalidad del contenido, sobre todo en el área artística, el arte, la música. No sobrecargar a los estudiantes con tanta guía ni con tanto números en matemáticas, ni en lenguaje con tanta lectura. De repente no tienen los espacios en la casa. Por lo menos yo en mi escuela Gabriela Mistral, cada 15 días estamos reportando con no más de 2 hojas, por ejemplo, para que los niños se lleven a la casa. Y creo que aún así, cuando los padres llegan a dejar los materiales, nos cuentan que no tuvieron tiempo, que tienen que salir a trabajar, que se quedan cuidando a los hermanos. Entonces hay muchas situaciones que afectan a los estudiantes hoy en día. Y como dijo alguien por ahí, es una realidad, una dura realidad que está pasando en nuestro país y que nos afecta a todos, sobre todo a las escuelas más vulnerables, donde tenemos estudiantes y apoderados que no lo están pasando bien hoy en día. Así que yo me quedo con la parte de transversal, de enseñarles de esa forma, de enviarle cosas más lúdicas, más entretenidas, que también van a aprender en todo caso. Quería agregar algo, además de por lo que he estado escuchando, que es interesante considerar también, que una de las cosas que a mí me ha tocado mucho escuchar, porque yo tengo que llamar a los apoderadas y apoderados para saber cómo están los niños, y es la realidad de las mujeres en particular. Quería agregar algo, además de la casa, y que por las características de nuestra cultura son las que generalmente están encargadas de los cuidados, y también en este caso se le ha sumado la tarea de acompañar a sus hijos en lo que es lo pedagógico, y ellas no son profesoras. Entonces, ha sido como llamativo que hay algunas mamás que han dicho, mire, yo tengo 3 hijos, hay uno que está en primero medio, el otro está en sexto, el otro está en prekinder, y tengo que estar con los 3, entonces a veces no alcanzo, tengo que limpiar, tengo que esto, que el otro. Y es muy importante, por lo mismo lo que estamos hablando hoy día, que nosotros seamos capaces de empatizar. También tenemos colegas, mujeres, y yo también soy mamá y apoderada, donde uno tiene que estar lidiando con eso. Entonces, no es fácil, y lo otro es que también es un riesgo la casa contaminada con el tema del trabajo. Para el autocuidado y la salud mental es importante, y encima es como gracioso, porque todos los manuales que tú lees sobre estrés y ansiedad que están saliendo por el Ministerio de Salud, la OMS, te dicen, tenga tiempo para la distracción, tenga tiempo para hacer alguna actividad física, bailar, hacer yoga, tenga tiempo para conversar, distraerse. Entonces, esas son las indicaciones para que no nos enfermemos. Entonces, es como, eso es lo que están diciendo, que ojalá tengamos tiempo para eso,
pero está siendo difícil al tratar de cumplir con las distintas funciones, como de padres, casa, trabajadores, más la amenaza de la pandemia que la condición. Gracias, Cristina. Yanina, Angélica está pidiendo la palabra. Sí, eso iba a hacer ahora. Ya, Angélica, te vamos a escuchar. Saca tu micrófono. ¿Está apagado, Angélica? Si eres tú, ya, ahí sí. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Yo me presento, soy Angélica Molina. Represento la Escuela Rural La Chamisa. Feliz de poder estar aquí. Y soy del Centro General de Padres. Represento a todos mis papitos. Y sabe que todos hemos tenido el tema de la comunicación. O sea, primero que hubo un contagiado en el colegio, entonces por obvia razón el colegio tuvo que estar cerrado, ¿ya? Y el tema de la sobrecarga de trabajo, tanto para papás como para niños, porque lo que pasa es que la guía... Angélica, ¿me escuchas, por favor? Oye, ¿cómo podemos mejorar tu audio? Porque se escucha muy bajito. ¿Tú estás hablando de lejos? No, estoy en el computador, estoy aquí. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí? Sí, a veces se va un poco tu voz, pero trata de hacerlo fuerte nomás. Ya, vamos a Inténtalo. Ya, yo le decía que soy Angélica del Centro General de Padres de la Escuela Rural La Chamisa, ¿ya? Una escuela fantástica. Nosotros tenemos un muy buen grupo de profesores y mis apoderados. Yo soy del Centro General ya hace 6 años y esto nos pilló obviamente a todos desprevenidos. Ya, el tema es que, ¿por qué pedimos la comunicación? Porque no todos los papitos tienen internet, no todos tienen acceso a un computador para poder descargar la guía, y entonces enfatizar en eso, la comunicación, directivos, papás y alumnos, porque aquí los que transmitimos la información somos los papitos, porque por lo menos en mi caso tengo mi hija que es pequeña y nos pasa a muchos papitos que tenemos que transmitir la información. Y lo otro es no sobrecargar el tema, porque estábamos pidiendo más tiempo, o sea, ejemplo, guías que vengan cada 15 días, por ejemplo. Así, niños y papás tenemos más tiempo para desarrollarla con mayor complejidad, hacer un buen trabajo, por lo menos yo soy súper preocupada. Entonces, esa es que nos escuchen en ese sentido, de necesitamos más tiempo para desarrollar los trabajos que envían los profesores. Y obviamente agradecer el trabajo de los profesores que han tenido con nosotros. Pero eso es más tiempo para poder desarrollar trabajo y más actividades lúdicas, como piden, artes, algo para que sea más transversal nuestro y más el apoyo de papás con alumnos. Se escuchó perfecto, claro. Angélica. El hecho de que, ejemplo, poder ir una vez a la semana al colegio a recibir material de los directivos para los que no tengan acceso a internet, porque, insisto, no todos tienen acceso a internet y no todos tienen computadores, impresoras, porque que el papá uno le manda al celular la guía, pero el papá tiene que estar, oye, ven a hacer la guía aquí mirando, y no es lo mismo, entonces necesitamos eso y más tiempo para poder desarrollar las guías. Cada 15 días sería algo espectacular. Muy bien. ¿Hay alguien más que esté pidiendo la palabra? Si alguno de Huawei I6. Está identificado como Huawei I6. Para que vamos cerrando, Yanina. ¿Escuchamos? Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Gracias a los expositores. Me quiero quedar con las palabras de Cristina Díaz, ¿ya? Que me hacen mucho juicio con respecto a lo que dice que en estos momentos se ponen a prueba, ¿no es cierto?, las relaciones humanas. También me quedo con lo que habló el expositor anterior, que trabaja en la Escuela de la Cultura. En estos momentos se ponen a prueba, ¿no es cierto?, las relaciones, la comunicación, si esa comunicación es honesta o no, ¿ya? Porque el trabajo a distancia
como lo han mencionado, ¿no es cierto?, las relaciones, la comunicación en este foro está siendo a lo mejor más complicado, más complejo y contrariamente a lo que uno se podría imaginar, está más sobrecargado de trabajo el profesor. Y lo voy a ligar con lo de la pregunta que ustedes hicieron. La contención emocional, claro, siempre se nos habla de la contención de los niños, pero ¿qué contención, qué tipo de contención podemos hacer si los profesores, que somos los encargados directos de hacer esta contención, no estamos bien? Y me refiero a no estar bien con la sobrecarga de trabajo que podamos tener en las distintas comunidades. Me refiero a no poder tener ese contacto directo con el niño. Tenemos, como decía la apoderada, en algunos casos la mitad del curso tiene acceso a internet, lo que nos dificulta la comunicación a través de WhatsApp, por ejemplo. Así que esos comentarios quiero dejar, a ver si alguien se anima a complementar lo que acabo de decir, pero creo que la contención de los niños parte también por la contención de los docentes, ¿no es cierto? Y ahí se hace fundamental que los equipos directivos comprendan, ¿no es cierto?, la labor que realiza cada profesional, y que no es solo hacer la clase, sino hay que estar pendiente de cada uno de los niños, ¿no es cierto?, en el caso de los profesores jefes, y multiplica eso a los profesores de asignatura que hacemos clases a lo mejor en toda la escuela, la cantidad de niños que tenemos que atender o que tratamos de atender en la verdad. Así que eso, muchas gracias. Gracias, igual. Yani, la señora Alba está levantando la mano porque quiere la palabra. Alba, te escuchamos. ¿Tu micrófono está apagado, Alba? Ahora. Mi hija acá diciéndome el audio. En primer lugar, buenas tardes y felicitarlo. La realidad es que yo he asistido no sé a cuántas webinars en estos días y esta está, pero muy buena. La expositora, genial. Alba, ¿sí? ¿Te puedo pedir, tu audio se va de pronto, a lo mejor apagando la pantalla? ¿Ahí está bien? Sí. Ya. Parece que voy a subirle el volumen a este audio, parece que ese es el problema. No, sí, ahora está bien, Alba, gracias. Ya. No, primero felicitarlos porque me metí con harta expectativa, pero es que decir, han sobrepasado cualquier expectativa. Exposiciones, súper buenas, genial, y además saben hacer un montón de cosas que yo no cacho, y estaba preguntándome cómo se hacen en Zoom. Eso es lo primero. Segundo, la pregunta esta, ¿cómo va a ser la escuela después de esto? Yo creo que a la vuelta nuestra escuela va a ser una escuela súper desafiada emocionalmente en primer lugar. Va a ser una escuela y un liceo que va a requerir conversar mucho las comunidades respecto de cómo vivimos este tiempo. Este es un tiempo que está asignado por el miedo a la muerte, o sea, es un tiempo muy duro. Cuando yo escuchaba a la Cristina, es cualquier estrés, es el estrés de perder mi pega, y si pierdo la pega a lo mejor pierdo la casa si estoy pagando dividendo, o me echan del arriendo, y el estrés a que los mayores se mueran. O sea, a mí, que tengo 55 años y una hija de 16 años, hace 2 noches atrás ella me preguntó derechamente, con toda la angustia, yo la crío sola, soy... Claro, aquí en Puerto Montt se ha muerto un montón de gente, pero nos muestran la gente que se muere en Santiago, y de alguna manera esa es una tensión que está pasando en todas las casas, por angas o por mangas. Entonces, me quedé pensando yo ahora mientras escuchaba a los profesores y las profesoras. Yo no soy profe, así que tiene muchas limitaciones lo que yo diga. ¿Cómo están viviendo esto los profes jefes, por ejemplo? Las profes jefes, que reciben las de los estudiantes, diciéndole, profe, no entiendo, la profe química, en matemática, no sé dónde, porque es toda la acogida emocional, más toda la indicación de a quién hay que mandarle la guía, cómo lo sube, cómo lo hace, etcétera. Y ahí me quedé pensando yo en el tema de la recarga. O sea, yo creo que los docentes y las docentes tienen una recarga enorme, y de alguna manera muy empatados con la recarga de quienes estudian, porque yo pensaba, yo soy apoderada del liceo de niñas. Mi hija tiene un nivel de guías que si realmente las tuviera que hacer todas, yo creo que estaría trabajando 12 horas diarias.
Y no es que manden tantas guías, ni que sean tan largas. Lo que pasa es que los estudiantes no tienen el ritmo que tenían cuando estaban en clase. Nos levantamos a las 6:30 para empezar a las 8. Yo me levanto temprano, ella se levanta un poco más tarde. Los días están cortados, etcétera. Yo creo que ahí va a haber un tema cuando se vuelva a la escuela. Los estudiantes no tienen el ritmo. Sé quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer las JOCAS, pero yo me imagino muchas instancias como de conversación comunitaria a nivel de establecimiento, pensando y conversando cómo vivimos esto, para poder sanarnos un poco de este tiempo signado por todo, por el miedo a la pobreza, por el miedo a la muerte, por todas las precariedades que tenemos y que son las que están a la espalda del estallido social, que está entre paréntesis porque no ha dejado de estallar todos los días. Entonces, ahí hay un tema que está en el fondo de lo pedagógico, y es que lo pedagógico administra esa angustia. Entonces, yo me imagino que el nivel de estrés que hay a nivel docente debe ser muy alto, y en algunos casos se está manifestando en que mandan unas guías de 20 páginas que uno dice qué onda, y en otra que no manda nunca la guía porque no está tirando ni a hacerla, y todo eso con muchos estudiantes que no están recibiendo el apoyo porque no se puede. Hay clases, en media están haciendo clases vía Zoom. Bueno, menos del 30% de las estudiantes y los estudiantes están pudiendo acceder. Y eso nos dice a nosotros que para los que acceden al descueve, pero la brecha enorme que se está profundizando es súper grande. Y esa es parte del estrés que va a estar en la base de la conversación de nuestros establecimientos cuando volvamos. No sé, yo como no sé... Voy a terminar. Entonces, quiero decir que todas esas son cosas que yo lo escucho y digo, todas estas cosas las piensan los profes. Creo que de esto a la vuelta vamos a necesitar, no sé, hacer cualquier cosa menos clase. Vamos a necesitar conversar y querernos mucho. Eso. Gracias, Alba, te agradezco un montón. Y antes de que escuchemos a la última intervención, yo creo por el tiempo que nos está quedando, se está poniendo bien buena la conversación, tirarle un poquito el guante al DAEN, ya que parece que tenemos un desafío local para mejorar el autocuidado en las escuelas. Tenemos psicólogos en todas las escuelas y tenemos que a lo mejor hacer lineamientos comunes, ¿cierto?, para poder abordar este tema. Abordar este tema con los adultos, no solamente con los niños, porque mucho se habla de los niños, incluso los mismos profesores aquí lo escribieron, mucho en el chat, pero creo que a los adultos, a nosotros nos olvidamos. Y queremos escuchar a Raúl, que pidió la palabra. Raúl, por favor, abre tu micrófono, ¿estás por ahí? Estamos sobre el tiempo, se va a caer Ya, bueno. Bueno, entonces vamos cerrando porque se va a terminar el tiempo de este foro. Queremos agradecerles a todos ustedes, invitarlos al siguiente foro que se llama, si lo tienes a mano. La importancia de la formación ciudadana en el actual contexto de emergencia sanitaria. Así que están todos cordialmente invitados, agradecemos su participación, sabemos que esto tiene un tiempo delimitado, y es importante que hayan asistido, así que felicitación a los panelistas también, y desde la UTP del DAEN, del Departamento de Educación, estamos tomando todas sus observaciones, lineamientos, para después hacer las sugerencias necesarias. Así que eso, muchas gracias. Se les van a enviar los correos, a sus correos, los PPT que aparecieron hoy. Si tienen consultas que hacer, también las pueden hacer las dejan escritas en este chat, por favor, porque todo esto queda grabado para que después las podamos revisar. Les agradecemos a todos ustedes por su participación. Esperamos que vuelvan a encontrarse con nosotros de nuevo en el siguiente foro. Tenemos muchas expectativas de que luego de esto se puedan realizar acciones concretas en mejoramiento de nuestra educación en pandemia y nuestro teletrabajo. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias. Todos por participar. Nos vemos en el próximo foro. Chao, gracias. Saludos. Chao, gracias. Chao.